Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche de oración como estudios bíblicos. Si usted vive en las áreas cercanas a esta ciudad, estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown. Tenemos los servicios a las 7 los miércoles y el domingo a las 11 el servicio general. También tenemos clases a nivel seminario gratis. Participe completamente gratis o suscríbase a nuestro canal de YouTube, donde contamos más de 600 videos de la sana doctrina, ¿verdad? Donde no nos contradecimos en lo que nosotros enseñamos, porque enseñamos las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad de exponer tu palabra de gloria. Dame luz, dame entendimiento, que sean tus palabras, que sea la Biblia hablando a través de mí para que enseñara a las personas estos temas teológicos tan importantes, tan elementales para la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de la iglesia. Dios dice. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, vemos que este mensaje es muy importante, este estudio es muy importante. Si tú estás viendo a través de las redes sociales, quédate a ver este video porque vas a aprender muchísimo acerca de la salvación, de la gloriosa salvación, del mejor regalo de vida, porque no nos damos cuenta de que es el mejor regalo. Recibir la gracia de Dios es lo mejor que te puede pasar en toda tu vida. Ni ganarte la lotería, ni irte a Disneylandia, ni irte al muro de los lamentos a Jerusalén. No, lo mejor que te puede pasar en tu vida es recibir la gracia de Dios y el regalo de vida, la vida eterna, y ser transformado con el poder de Dios, con un poder sobrenatural, donde te va a restaurar tu vida, te va a cambiar, te va a hacer un instrumento de honra para el Rey. Y vamos a ver este tema porque este tema es muy importante, como toda la salvación le pertenece a Dios, porque muchas veces nos queremos adjudicar algo. Pues yo creí, yo hice, yo el otro. Nadie es salvo por eso. Y lo vamos a ver a través de esta enseñanza. Primeramente, vemos la palabra salvación en la Biblia, pero vemos otras palabras, ¿verdad? Como redención, justificación, imputación de justicia, ¿verdad? Vamos a ver justicia aquí. Vemos, es lo mismo, cuando usted lee esas palabras, es lo mismo, ¿va? Entonces vamos a ver perdón eterno. Está hablando de qué? De salvación, ¿verdad? Porque muchas veces nos confundimos, redimido, que quiere decir comprado, ¿verdad? Vemos muchas palabras que son sinónimos de salvación, pero es el mismo mensaje de salvación, ¿verdad? Y vamos a ver que la salvación primeramente es un regalo, ¿verdad? Entonces, un regalo puede ser de 3 tipos, si usted no sabe. ¿Sabía eso? Un regalo puede ser, fíjese muy bien, y usted va a aprender el mensaje de salvación con peras y manzanas, como decimos muchas veces. Primeramente, un regalo puede ser sincero. ¿Qué es sincero? Que alguien te lo dio con todo su corazón, con toda sinceridad, sin ningún motivo especial, ¿va? También puede haber un regalo condicional. Y hoy en día muchas personas piensan que el regalo de salvación es condicional. Tengo que hablar en lengua, tengo que cuidar mi salvación, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que abstenerme de esto, tengo que el otro, tengo que hacer esto, el que hace es el Espíritu Santo. El regalo de salvación es un regalo sincero de Dios. Y hay otro tipo de regalo que se llama un regalo de engaño. ¿Cuál es el regalo de engaño? ¿Verdad? Cuando tú le regalas
Bueno, primeramente vamos a ver el condicional. El condicional es, por ejemplo, dice, yo te regalo porque te portaste bien todo el año, yo te regalo una bicicleta, amigo. Yo te regalo porque tenemos intercambio de regalos. Ese es un regalo condicional. ¿Ah? Un regalo condicional es algo que tú pones condiciones. Yo te regalo este carro, pero mucho cuidado, tu marido lo maneja. Regalos condicionales los hay, así, ¿no? ¿Nunca he escuchado eso? Yo te regalo este dinero, pero no quiero que lo compartas. Entonces, cuando ya hay algo, ya es condicional. ¿Ah? Cuando tú regalas a alguien, pues, despojaste. Una vez yo le regalé un vehículo a mi hermana, y mi hermana me reclamó, que tú eres un tonto, su marido lo va a manejar, ella lo va a malgastar, lo va a vender. Le digo, yo ya no lo regalé. Ella puede hacer lo que quiera con su regalo. Ella puede hacer lo que quiera con su regalo porque fue incondicional. ¿Ah? Yo no dije, ¿sabes qué? Te doy este carro, pero no quiero esto, no quiero el otro, no quiero que lo manejes los lunes. No. Y hay un regalo de engaño, que yo le llevo un regalito a mi jefe para tener un ascenso. Yo maltrato a mi esposa, le llevo unas flores. Hay regalos también de esa clase. ¿Se fijan? Entonces, pero el regalo de Dios es un regalo ¿qué? Sincero. ¿Por qué? ¿Por qué el regalo de Dios de la salvación es sincero? Porque Dios es puro, es santo. ¿Cómo cree que Dios te va a poner condiciones o va a ser mañoso? No, Dios no espera nada a cambio de nosotros, porque el trabajo lo va a hacer Él, y vamos a ver a través de este estudio que todo el trabajo lo hace Él. Entonces vamos a ver la primera cita que se encuentra en Judas 3. Es Judas, la epístola de Judas, que es el primer capítulo, que nada más tiene un capítulo, del 3 al 5. Dice, amados, por gran solicitud que tenía, yo os escribo tocante a la común salvación. Común salvación. ¿Se fijan? Entonces, cuando Judas dice que tenemos una común salvación, no hay salvaciones especiales, no hay salvación. Y yo prendí una velita y me salvé. Yo hice obras y me salvé. Yo hice esto y me salvé. Judas, la epístola de Judas, después de las 3 cartas de Juan, el versículo del 3 al 5, ¿verdad? Común, ¿qué es común? ¿Quién puede saber qué es común? Igual, una salvación igual. No porque yo puse una velita, yo porque me fui de rodillas al muro de los lamentos, no porque yo hice esto, yo porque yo me porté bien, yo porque yo dejé mis vicios, yo porque yo cambié, soy salvo. ¿Se fijan? No, nosotros somos salvos de una sola manera. Dice la Biblia, es común, no hay otra forma de ser salvos. Dice, ¿verdad? En Timoteo, ¿verdad? Que solo hay un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo. Un solo mediador. ¿Qué es un mediador? Si tú no sabes, no entiendes qué es un mediador, si tú no estás viendo a través de las redes sociales, un mediador haz de cuenta que es un árbitro en un partido. Un juez. Hay un solo juez, un solo intercesor, una sola manera, que es nuestro Señor Jesucristo, un solo camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, me ha sido necesario escribirlos, exhortaos que contendáis eficazmente por la fe. Contendáis eficazmente por la fe. Quizás la Reina Valera dice otra cosa, ¿verdad? Pero aquí estamos leyendo la 1602 original, dice que tenemos que defender nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe tiene que, nosotros tenemos que ¿qué? Defender. Entonces si alguien llega y me dice, no, pues yo soy salvo porque yo guardo la ley, yo tengo que defender, ¿no? La Biblia dice que ya la ley está abolida en Gálatas, ya la ley pasó, ahora somos salvos por gracia, ¿verdad? Aquí en el Antiguo Testamento éramos salvos ¿por qué? Por obras, ¿verdad? Bueno, los que vivieron ahí, y aquí nuestra era por gracia.
¿Por qué por gracia? Porque gracia significa un regalo. Porque, ¿qué es gracia? Algo que no mereces o algo que merecías. Si tú ves la definición, ¿qué es gracia? Eso es gracia. Por gracia somos salvos, pero también muchos por gracia van a ser condenados, porque es algo que merecías o que no merecías. ¿Sí entienden? Entonces vemos que dice, contendrás eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada a los santos. Una vez dada. Entonces, ¿por qué me cambian la fe? Si dice en Hebreos capítulo 12 que al principio que el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una sola vez dada. ¿A qué se refiere Judas? Al Evangelio, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Una sola vez dada al Evangelio. La palabra de fe que puede llevarte, ¿verdad? Entonces, una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres encubiertamente entrados, los cuales desde hace mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos convirtiendo de la gracia de nuestro Dios en laxivia. Entonces la gracia de Dios la puedes cambiar por laxivia, los hombres corruptos, claro que sí. ¿Qué es laxivia? Laxivia es una pasión desordenada. Por eso hay gente muy religiosa, gente que no rompe un plato, gente que dice que él es esto, él es el otro, que yo soy apóstol, yo soy profeta, cuando no existen ni los apóstoles ni los profetas. ¿Qué dice la Biblia? Dios da gracia a los humildes en Santiago. ¿Y resiste a quién? A los soberbios. Y negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Os quiero pues traer memoria que habéis sido, que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creían. ¿Saben qué? Judas nos está diciendo aquí que la salvación es ¿por qué? Creer que es ¿por qué? Por fe. Fíjense muy bien cómo vamos a desarrollar este tema. Número uno, el ser humano no puede hacer nada para ser salvo. No puede hacer nada en sus propios méritos, en sus propias fuerzas. No puede hacer nada para ser salvo. Aquí llega alguien y dice, yo quiero ser salvo. Bueno, si es la voluntad de Dios, si él cree lo que él hizo en la cruz de todo corazón, quizás Dios lo considere y lo selle. Porque él vino a morir por todos. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vamos a ver Juan 3:16 dice, ¿verdad? Una cita muy hablada en los textos, el Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿va? Que dio a su... Vamos a ver. Juan 3:16 dice así, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no perezca o no muera o no se condene, mas tenga vida eterna. Entonces fíjense muy bien, dice, porque de tal manera nos amó Dios que nos dio un regalo de gracia. ¿Qué es lo que está diciendo? De tal manera nos amó Dios para darnos un regalo, el regalo de gracia. Dio a su único hijo para morir, ¿verdad? Pero dice, pero Jesucristo murió por todos, pero no todos van a ser salvos, porque dice todo aquel que crea. ¿Se fijan? Todo aquel que crea. No todos van a ser salvos, todo aquel que crea. El creer es poder. Todo aquel que crea. ¿Verdad? Vemos que es un solo Dios. Judas nos dice que es un solo Dios, ¿verdad? Vemos el Shema en Deuteronomio 6, del 4 al 6, los judíos como oran, dice el Señor uno es. A eso vino el pueblo judío, a declarar que solo hay un solo Dios, cuando en ese entonces había, los griegos tenían 100 y pico de dioses, los hindúes tenían 1000 dioses, todo el mundo tenía
de 3, 4, 5 para arriba. Y que el pueblo de Israel dice, tenemos un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. Eso se le llama teológicamente monoteísmo, uno. Vemos eso que es la palabra de Dios. Y vemos que Dios, como produce la salvación, así produce, como produció Él también la creación. ¿Quién produce la creación? Vamos a Génesis 1, ¿verdad? Génesis 1 dice que Dios creó la creación, ¿verdad? Dice Génesis 1, dice en el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba sin forma, vacía y en tinieblas, y estaba sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Y dijo Dios, hágase la luz. Entonces vemos que en la creación, aquí vamos a hacer un minimapa rápido, ¿verdad? En la creación, el Padre está, ¿verdad? El Espíritu Santo está, ¿cómo se llama? Dice que está sobre la faz, hovering, dice, está estático arriba. Y si leemos la Biblia en Filipenses, nos dice que el Hijo crió todas las cosas. El Padre dijo, el Espíritu estaba ahí y el Hijo las hizo. Entonces, ¿quién hizo toda la creación? Dios. A eso le llaman Trinidad. Muchos no les gusta esa palabra porque dicen, ay, Trinidad no se encuentra en la Biblia. Pero existe esa enseñanza de Trinidad, que Dios se puede separar en 3 partes, ¿verdad? 3 en 1 y 1 en 3. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se puede separar, pero no como lo enseñan muchas religiones o muchas falsas denominaciones, que tenemos un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces todos se quedan, ¿what? ¿Tenemos 3 dioses? No. Tenemos un solo Dios y este se puede separar. Dice en Filipenses, se despojó de su trono y encarnó en un bebé, ¿verdad? En Timoteo nos dice que grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Que Él encarnó en un bebé. Que Él dice Filipenses que se despojó de su trono, se humilló y bajó, del mismo Dios bajó. Nos revela la Biblia en las epístolas para la iglesia que el mismo Dios bajó. Entonces es el mismo Dios. Y nos deja, nos sella con el Espíritu, es el mismo Dios. La esencia de su Espíritu nos vuelve a dar vida y somos una nueva creación. Y otras personas te enseñan que la Trinidad, ¿verdad? Son 3 personas. La persona del Padre, la persona de Jesús, la persona del Espíritu Santo. Esos son los carismáticos. No, todos tienen la misma personalidad. Porque es Dios. ¿Tú cómo vas a cambiar la personalidad de Dios? Los 3 son Dios. Los 3 piensan lo mismo. Entonces enseñan mal esa Trinidad. Pero vamos a ver que esta Trinidad, o el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, también está en la salvación a través de las Escrituras. Que la salvación la produce el Padre, el Hijo y el Espíritu, para que nosotros seamos salvos. Y vamos a verlo a través de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son 3 partes, ¿verdad? Nosotros lo hacemos así, ¿verdad? Con 2 partes, ¿verdad? Con un cuerpo, un alma y vacíos, porque no tenemos el Espíritu, ¿verdad? Porque vemos que en Génesis, vamos a ver Génesis, que dice, hagamos al hombre. Génesis 1:26 dijo, y dijo Dios, hagamos. ¿Por qué dice hagamos? Porque son 3, ¿va? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar y de las aves del cielo y de las bestias y de toda la tierra. Pero si vemos en Génesis capítulo 5, versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su semejanza. Ya cuando nace Set, ya nacimos nosotros así, a la semejanza de Set, sin espíritu. Por eso estamos incompletos, necesitamos al Espíritu para que nos vuelva a dar vida, al Espíritu Santo para que se meta dentro de nosotros. Entonces ya los redimidos, dicen 1 Tesalonicenses, vamos a ver 1 Tesalonicenses muy rápidamente, 5:23, aprenda. Cuando alguien te pregunte por qué tenemos 3 partes,
tú les puedes contestar porque está en 1 Tesalonicenses 5:23 y dice, y el Dios de paz os santifique enteramente, o enteramente es completo, que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados irresistibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya el redimido vuelve a hacer a la imagen de Dios con el Espíritu Santo y dejamos hacer imagen de Set. ¿Y por qué volvemos a la imagen de Dios? No todo el mundo, por eso a esto se les llama hijo de Dios. Al que no tiene el Espíritu no se le llama hijo de Dios, se le llama hijo del diablo. ¿Por qué se le llama hijo del diablo? Vamos a ver las matemáticas de Dios. Porque 2/3 es igual a 0.666, si usted no lo sabe. Y 3/3 es igual a un entero. Volvemos a la originalidad de Dios. ¿Ve cómo hay diferencia? Entonces vemos que en la creación cómo Dios intervino. Vamos a seguir adelante. Y vamos a ver que son 3 en la salvación. 1 de Juan 5. 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. Y nos dice la palabra de Dios, porque 3 son los que dan testimonio, del cielo. El Padre, vamos a escribirlo aquí, el Padre, la palabra, algunas Biblias le cambiaron ahí, le pusieron verbo, los verbiaron, si le pusieron eso, porque no dice eso, y el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Esos son los que 3 dan testimonio. Y si alguien te pregunta dónde está la Trinidad, ahí está, en 1 Juan 5:7. Ahí se encuentra la Trinidad. Si alguien te pregunta, ¿y tú cómo dices que son 3? Ahí está, el Padre. Bueno, en algunas Biblias corruptas le pusieron verbo, pero no es verbo, ahí te verbiaron. Como en 1 de Juan, el principio era el verbo, y luego te verbiaron, y el verbo era, no, el principio es la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra es Jesús. ¿Quién es la palabra? Jesús. Si usted no lo sabe, Él es la palabra. Entonces vemos cómo está la Trinidad ahí. En inglés dice the Father, the Word and the Ghost, the Holy Ghost. En inglés, ¿verdad? Entonces estamos viendo lo que dice también la King James, ¿verdad? 3 actúan en la creación y 3 actúan en la salvación. Vamos a ver cómo, por eso nosotros no tenemos vela en el entierro. Oh Dios, yo me merezco ir al cielo porque hice esto, porque me porté bien, porque fui a tu iglesia, porque diezmé toda mi vida. No, tú no eres salvo por ninguna obra que tú hagas. La única obra que acepta a Dios, escúchalo muy bien, se llama la obra de la cruz. Y eso se le llama teológicamente expiación de sangre. En inglés es blood atonement. Si lo divide así, es at one man, una sola vez. Un solo sacrificio, en inglés dice atonement, una sola vez. ¿Se fija cómo en inglés lo explica mejor? Dice una sola expiación de sangre, somos salvos, una sola, eso significa expiación de sangre, en inglés, atonement, blood atonement, que es at one man, una sola vez. Si se ubica hasta en inglés lo dice que es una sola vez, porque entonces quieren, perdí mi salvación otra vez, perdí mi salvación otra vez. No puedes tú, nada más es una sola vez. Es una sola vez, porque perder la salvación es una doctrina falsa, ¿verdad? Entonces tenemos programas que lo enseñamos muy bien, ¿verdad? Vamos a ver Hechos capítulo 15. Somos salvos por 3 cosas, ¿verdad? Vamos a verlo en Hechos o Actos de los Apóstoles, Actos capítulo 15, donde se encuentra el concilio de Jerusalén. Actos capítulo 15, versículo 11.
antes que por la gracia del Señor de Jesucristo seremos salvos así como ellos. Entonces, para salvación se necesita ¿qué? Gracia. ¿Se fijan? Y ya vimos que gracia es el regalo de Dios. Dice, antes por la gracia del Señor Jesucristo creemos que seremos salvos así como ellos. ¿Va? Pablo está proponiendo un nuevo evangelio, todos los apóstoles lo aceptan. Ya no somos salvos por invocar el nombre de Jesús y bautizarnos, somos salvos por creer lo que hizo en la cruz y reciben el Espíritu Santo. ¿Verdad? En Actos 15. 16:31, ahí mismo habla, estamos en Actos o Hechos de los Apóstoles. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces somos salvos también por fe, por creer. ¿Se fijan? Entonces, al igual la salvación por tres razones y la Trinidad obra, somos salvos por tres aspectos. Ya llevamos dos, gracia y fe. Dice Efesios 2:8-9, somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no somos salvos por obras, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2:16, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:16, nos dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:16, dice la palabra de Dios, estaba en 3:16, ¿verdad? Dice, y nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Aquí también podemos agregar consolación eterna. Vamos a ponerlo con negro. ¿Cómo se le llama la salvación? Consolación eterna. Vamos a abreviarlo. Consolación eterna, ¿por qué? Por gracia, ¿verdad? Dice, nuestro Señor Jesucristo nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Se fija? La gracia es indispensable para la salvación. Es indispensable para la salvación, ¿verdad? Vamos a ver en Filipenses 3:9. Filipenses 3:9, somos justificados por fe. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos dice que somos justificados por fe. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Aquí está. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia ¿qué? Justicia. Entonces nadie puede ser salvo por su propia justicia, ni por ninguna obra que hagas, ni porque te portes bien y no rompas un plato toda tu vida, y hayas dicho ninguna mentirita toda tu vida. No eres salvo por tu propia justicia, que es de la ley, sino por la fe en Cristo, que es la justicia de Dios por fe. Entonces vemos que la gracia y la fe son importantísimas para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15, segunda de Timoteo 3:15 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que también somos salvos por fe, ¿verdad? 3:15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Entonces, ¿las escrituras te hacen salvo únicamente? No, tienes que tener que fe en Jesucristo, tienes que creer, que confiar en Jesucristo, ¿verdad? Hebreos, ¿verdad? Porque vamos a ver que también necesitamos otra cosa para ser salvos, aparte de fe y gracia. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 nos dice la palabra de Dios, el versículo del 22 nos dice, y también quizás podemos ver el 23, dice, y casi todas las cosas según la ley son purificadas, ¿qué? ¿Con qué? ¿Con la qué? Sangre.
Esos son los tres elementos que se necesitan para salvación: gracia, fe y sangre. Si tú no tienes esos tres elementos, no puedes ser salvo. Y yo no me explico cómo hoy en día y en muchos lugares donde hemos evangelizado y hemos ido de eventos, predican un evangelio sin sangre. ¿Cómo van a ser salvos? ¿Se fijan? Dice, el cual según todas las cosas de la ley son, dice, casi todas las cosas de la ley son purificadas, y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de pecados. No hay perdón de pecados, ¿verdad? No hay perdón eterno. Sin sangre no hay perdón. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Alguien se portaba mal, venía el Yom Kippur, el día del pecado, llevaba mi chivito, mi paloma, y lo llevaba a la puerta del tabernáculo o del templo, se lo daba al levita, por mis pecados, y yo lo degollaba al pueblo. Y tenía que derramar yo la sangre, porque si yo no derramaba la sangre, no había ¿qué? Perdón, no había perdón, no había remisión de pecados. Era una remisión, sabemos que era temporal, era año con año, pero vemos que sin sangre no hay perdón. Sin sangre, escúchalo muy bien, si tú lo estás viendo a través de las redes sociales, es imposible que aplaques la ira de Dios. Es imposible. Todos los pactos de Dios son pactos de sangre. Todos los pactos. ¿Qué dice Jesús? Esta es mi sangre, el nuevo ¿qué? Pacto, ¿va? Que será derramado por todos ustedes. ¿Qué dice la última cena? Jesús, este es el cáliz, esta es la copa de mi sangre que será derramada. ¿Por qué? Porque está repitiendo el pacto, el nuevo pacto que habla en Jeremías, que dice que sin sangre, tiene que haber sangre para el pacto. ¿Dónde está el pacto en Noé? Todos los que se murieron abajo, todos los que se ahogaron. ¿No hubo un pacto ahí? ¿No hubo una destrucción? En todas las dispensaciones, sin sangre no puedes aplacar la ira de Dios. Por eso se instituyeron los sacrificios, los holocaustos, derramar la sangre en el propiciatorio. ¿Sabía que una vez al año escogían al mejor bovino, al mejor animal para llevarlo al templo y sacrificarlo? Y entonces, ya cuando tenían el templo y el tabernáculo, llevaban esa sangre y la echaban al propiciatorio y la salpicaban al pueblo para el perdón de los pecados. Después de esa parte de esa sangre la llevaban al arca. El arca, ¿verdad? ¿Se acuerda del arca? El arca tenía dos angelitos, ¿va? Uno aquí, le vamos a hacer las alitas, ¿verdad? Los piecitos. Pero el arca tiene un canalito así alrededor, la tapa del arca. Se llama, ese es el propiciatorio. La tapa del arca, ¿va? Aquí vamos a hacerla así, tercera dimensión para que entiendan, ¿va? Tenía los dos ángeles y la tapa tenía un canalito, ese es el propiciatorio. Ahí echaban la sangre año con año, ¿verdad? Uno le amarraban un lazo y le amarraban campanitas, porque si no regresaban, porque ya se murió. Entonces iba el sacerdote, echaba la sangre, y esa sangre del Yom Kippur se mantenía con vida por un año, porque la chaquía, la presencia de Dios dentro del lugar santísimo, movía esa sangre para ese perdón por ese año de los pecados de los que pidieron perdón. ¿Sabía eso? Ahora el propiciatorio ya no se encuentra aquí, se encuentra en el cielo. Pero ¿sabía eso de el canalito? Para eso era el canalito, para echarle la sangre, y la sangre, mientras la sangre se mueva, no se muere. Por eso cuando tú vas y te sacan sangre, ¿va? Te sacan así que parecen chinches, ¿va? Que te sacan así mucha sangre. Yo he ido a donar sangre, ¿va? Y te la ponen la cosa que está. Porque la sangre tiene vida, si deja de moverse se muere. Y ahí la chaquilla de Dios hacía que la mantuviera en temperatura y con vida. Porque dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Ahí mismo se encuentra tu pecado, ahí mismo se encuentra tu alma, en la sangre. Entonces vemos algo muy importante, ¿va? En Hebreos, ¿va? Vamos a ver 1 Pedro
capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, 18 y 19, 1 Pedro dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 18 y 19. Entonces dice, con la sangre. Es la única manera que la gente va a cambiar, con la sangre. Y vemos que muchos predican un evangelio sin sangre. Y otros predican un evangelio con obras. Entonces, ¿quién produce la salvación? Vamos a ver que esta gracia, esta fe y esta sangre únicamente la produce Dios. Porque nosotros no tenemos vela en el entierro en la salvación. Vamos a verlo a través de este estudio que es muy importante. Dice en Romanos 11:13 que el apóstol Pablo nos enseña esto en estas cartas para la iglesia, porque Romanos 11:13 dice que él es el apóstol. Dice, hijitos míos, a ustedes les hablo. El apóstol de los gentiles. ¿Qué es gentiles? Extranjeros. Existe nada más grupo de gentiles y judíos en el mundo. Si no eres judío, eres gentil. Entonces, de esos dos puedes ser iglesia. Pero ¿qué pasa? Cuando tú pasas a ser iglesia, pasas a hacer la nueva creación, aquí que tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que ya eres uno, eres a la imagen de Dios, regresas a la imagen de Dios, tú dejas de ser gentil y tú dejas de ser judío. Aquí no hay nadie de que, ay, yo soy iglesia, pero sigo mis tradiciones judías porque yo soy judío y tengo el capí en la cabeza y el chofar y no. Si tú eres judío y pasas a ser iglesia, te haces iglesia. Y si tú eres gentil y eres redimido con la sangre preciosa, te haces iglesia. Dejas de ser gentil y dejas de ser judío. Entonces si alguien me dice, ¿tú eres gentil o judío? Ninguno de los dos. Yo soy iglesia. Porque iglesia es lo más preciado que hay en la palabra de Dios, en las escrituras. Porque dice Hechos, capítulo 20, que él la compró a gran precio. ¿A precio de qué? Sangre, ¿verdad? Vemos cómo dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Bueno, ya vimos, otra vez vamos a regresarnos a Actos o Hechos de los Apóstoles, donde está el concilio de Jerusalén, ¿verdad? El capítulo 15. Algo muy importante que se nos pasó, vamos a regresar ahí. Actos capítulo 15, nos dice la palabra de Dios del 9 al 11. Dice, ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos, purificando por fe en sus corazones. Entonces vemos que la salvación es por fe, ¿verdad? Dice, por fe en sus corazones. 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjense bien lo que dice aquí la Biblia. Un yugo, ¿de qué está hablando? De la ley. O sea, fíjense muy bien. ¿Y cómo yo no me explico cómo muchas personas que sabatistas, otras religiones, denominaciones extrañas, ¿verdad? Como dice el doctor John MacArthur, fuego extraño, ¿verdad? ¿Cómo dice que ni los padres, ni los patriarcas, ni los apóstoles pudieron cumplir la ley? ¿Qué te hace pensar que tú vas a ser salvo por obras de la ley? Cuando la Biblia dice que ninguno es salvo por obras de la ley. Y dice, antes, 11, antes por la gracia de Cristo seremos salvos así como ellos. Entonces, fe y gracia. Somos salvos. Por lo que hizo. ¿Qué hizo? Derramó su vida. Derramó su vida. Al Cristo morir en la cruz, Levítico 17:11 dice que la vida de la carne está en la sangre, derrama su, ¿qué? Su vida. ¿Para qué derrama su vida? Para darnos vida. Y vemos que esto se pone más interesante, ¿verdad? Hay mismo actos o hechos
capítulo 13, ¿va? Del 38 y el 39, dice, sea pues notorio, varones hermanos, Actos 13, 38 y 39, sea pues notorio, varones hermanos, que por os predicaba la remisión de pecados. Y por todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, el que es justificado todo aquel que creyere únicamente. ¿Se fija? Entonces vemos que aquí que por la ley nadie es justificado, ni por la ley de Moisés nadie es justificado. Nadie es justificado, nadie. Vamos a ver Romanos, ¿verdad? Romanos es la carta teológica más importante para la iglesia, especialmente del capítulo 3 en adelante, donde es doctrinal, donde nos enseña las doctrinas. El 4, la imputación de justicia. El 3, justificación, la justificación nos enseña. Entonces vamos a ver Romanos 3, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 nos dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su sangre, por la redención, o sea, por la compra que es Cristo Jesús. Entonces, ¿el regalo qué es? Aquí dice, ¿qué es? Gratuito. En inglés dice freely. Regalado. ¿Sí saben inglés? Free. Regalado. La salvación es un regalo freely. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, ¿va? Dice el 24. Bueno, ya el 25 ahorita lo leemos. Bueno, vamos a leer el 25 porque el 25 es uno de los versículos más importantes que hay en la Biblia. Y dice, el cual Dios ha puesto por propiciación. ¿Qué es propiciación? Dios se puso en mi lugar. Romanos 3:25, 3:22, 3:23 y 3:25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es Jesucristo. 25, el cual Dios, ¿quién puso esa regla? ¡Dios! Entonces tú no la puedes quitar. Dice, el cual Dios ha puesto por propiciación, por la fe, por medio de la fe, por medio de creer en su sangre. ¿Qué tenemos que tener? Que creer en su sangre. Entonces, ¿por qué hay muchos evangelios que dicen, Jesús está tocando la puerta? Arrepiéntete, pide perdón por tus pecados. Eso te salva. Tienes que tener fe en su sangre, fe en la vida que Él derramó, en lo que hizo Jesús en la cruz, el evangelio. Él se puso como propiciación en nuestro lugar, porque el propiciatorio era para que nosotros lleváramos la sangre por nuestros pecados. Dice, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados y por la paciencia de Dios, ¿verdad? Y vemos que más adelante en Filipenses y en Colosenses nos enseña que todos los pecados son. Vamos a ver 5.9, ya que estamos en Romanos, ¿verdad? Para aclarar este tema. 5.9 dice, por mucho más, bueno, Romanos 5.1 es la cita que el monje leyó, ¿verdad? Martín Lutero. Si usted conoce la historia del protestantismo, él estaba estudiando era abogado y luego le cayó un rayo muy cerquita de él y tuvo miedo y se metió a un monasterio para ser un monje, ¿va? Un monje. Y entonces en el monasterio donde él vivía, había una Biblia que estaba encadenada al patio, entonces estaba en latín y nadie la podía leer porque él estaba en Alemania, pero él, como había estudiado para abogados, sabía latín. Entonces él leyó 5.1 y dijo, justificados por la fe, y dijo, ¿qué? Recórcholes, ¿cómo que justificados por la fe? Y la Iglesia Católica me dice que justificados pues por la fe. Y dijo, recórcholes, ¿cómo es eso? Si me quieren cobrar la salvación con indulgencias, quieren que yo haga sacramentos, quieren que yo haga esto en la iglesia, quieren que yo haga lo otro. Si somos justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios, acabamos la enemistad con Dios, justificados pues por la fe. O justificados por la fe es lo mismo, porque la fe es lo que nos salva. Vamos a verlo 5:9. Pues mucho más siendo ahora justificados, ¿verdad? Porque creíste por fe, ¿verdad? Justificados pues por la fe o por la fe, siendo mucho más siendo ahora justificados por su sangre. Entonces, ¿qué nos justifica? Justificación, ¿qué nos justifica? La sangre. Entonces, de otra manera no puede ser justificado. Por él seremos salvos de la ira. Ahí en este versículo es muy importante, en Romanos 5:9, porque ahí te enseña que todos estamos bajo la ira de Dios. Todos estamos bajo la ira de Dios. La única forma que Dios te pueda justificar de su ira es que tú tengas fe en su sangre. ¿Se fija cómo la Biblia no miente? Justificados por su sangre seremos salvos de la ira. ¿Y qué salvos de la ira? De la condenación, de la eterna condenación. Entonces somos justificados gratuitamente. Una vez salvos, por siempre somos salvos. Una vez salvos, una vez siendo nosotros sellados, dice la Biblia en Efesios, lo vamos a leer, una vez siendo nosotros sellados, nadie nos puede quitar esa salvación. Somos una vez salvos, siempre vamos a ser salvos, ¿verdad? Y vemos la palabra de Dios. Y Romanos 5:2 dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo entramos nosotros a la gracia? Por la fe. ¿Cómo obtenemos ese regalo de salvación? Por la fe. ¿Se fija? Es la única manera de obtener la salvación o tener entrada a la gracia, por la fe. Tú no puedes nada más tener gracia, tienes que tener fe en la sangre para entrar a la salvación, ¿verdad? Justificados y es pues por la fe tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La justificamos nosotros por la fe. Y es muy importante que aprendamos esto, ¿verdad? Entonces, fe y gracia, fe y gracia, fe y gracia. A veces tenemos que explicar los versículos así, para que nosotros entendamos que no podemos tener la gracia sin fe en la sangre. No podemos tener el regalo de salvación sin fe en la sangre. No podemos ser justificados sin fe. ¿Qué es fe? Creer, confiar de todo corazón. ¿Y qué es confiar? Confiar que Dios me va a transformar, me va a redimir, que yo acepto que soy un pecador, que la ira de Dios está sobre mí y yo quiero hacer las paces con Dios. Pero mucha gente no tiene ese sentido de, ¿yo para qué quiero hacer las paces con Dios? Yo así estoy bien, así estoy cómodo. Para obtener la salvación necesita uno tener fe. ¿Pero fe a qué? Vamos a verlo más adelante. Gálatas 3:11, Gálatas, en la carta magna que es casi igual a la de los romanos, Gálatas 3:11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Gálatas 3:11, ponga mucha atención y subráyelo en su Biblia y apréndaselo y que quede tatuado eso en su alma, en su sangre, en su corazón, que dice, más por la ley, más por la ley, más por la ley, más por la ley. Me gusta decirlo así muchas veces para que la gente entienda. Más por la ley, ninguno se justifica. ¿Y qué es justificación? Aquí en el tablero, salvación. Ninguno. Más por la ley, ninguno se justifica delante de Dios. Es manifiesto, porque el justo por la fe vivirá. Lo encontramos 3 veces en todas las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El profeta Joel lo dice y en otra cita lo dice. ¿Por qué? Por el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Hebreos 12. Es Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, la única forma que alguien pueda vivir es por el justo de justos, por Jesús. ¿Se fija? Como la Biblia no se equivoca. ¿Ya? Ahí mismo vamos a leer el 22. El 22.
Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura encerró todo debajo del pecado para que la promesa de la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Fuese dada a los que creen. Dios da esa medida de fe, Dios da esa fe. ¿Se fijan? 24. De manera que la ley fuese un ayo para llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. ¿Va? ¿Qué es ayo? ¿Va? Muchos se preguntarán qué es ayo. ¿Va? Ya no tenemos lugar en la pizarra. Ayo es un máster en inglés, es un esclavo de confianza que llevaba al niño a la escuela. Un sirviente que llevaba de la mano, que tú tenías mucha confianza, porque tú vas a soltar a tu hijo con cualquiera. No, ese es un ayo, ¿verdad? Que tienes que tener confianza, que se lo sueltas no a nadie, ¿ah? No, ¿cómo te llevas a tu hijo, lo más preciado que tú tienes? ¿Verdad? Y dice el versículo 25, mas la venida de la fe, no estamos debajo del ayo, o sea, nadie nos tiene que llevar ya estamos ahí, y es algo que entendemos muy importante. Ahí, Efesios 5:2, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? Efesios 5:2, la palabra de Dios nos dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros por ofrenda y sacrificio en olor suave. Ese es el amor de Dios, que Él se entregó. Por eso dice en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera Dios amó. Apréndeselo usted, dice, aquí lo vamos a poner en la cruz. Amó. Con acento en la O. Quiere decir en pasado. Amó es en pasado. Entonces mucha gente dice, oh, Cristo te ama. No es cierto. Si tú no crees lo que Él hizo en la cruz, Cristo no te ama. Tú tienes que amar lo que Él hizo en la cruz. Porque de tal manera Cristo nos amó que dio a su Hijo unigénito en la cruz. ¿Se fija cómo no predican el verdadero evangelio? Es que Cristo te ama. No, Cristo no te ama. La ira de Dios está sobre ti. La única manera que tú chispes la ira de Dios es que tú hables lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces habrá una gran diferencia. Eso es lo más importante. Entonces vamos a ver, ya vamos de salida, ¿no? Efesios 3:16, Efesios 3:17, ya la leemos, ¿no? No. Que more Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor, ¿verdad? Efesios 3:17, que more Cristo por la fe. ¿Cómo puede morar Cristo? Únicamente por la fe. De otra manera tú no puedes. ¿Y qué dice Santiago? ¿Una fe qué? Común, ¿verdad? Una fe ardiente, una salvación común, una fe ardiente, una fe común, una salvación común. No hay otra fe. Yo creo esto, yo creo el otro. Y para ser salvo se necesita creer la misma cosa, ¿verdad? Porque nosotros ya después de ser salvos hacemos obras, dice Efesios 2:10, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando ya eres salvo, haces salvación por obras. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Vamos a ver Hebreos 11. Ya vamos de bajada, como dice mi hermano. Hebreos, para cerrar este hermoso capítulo, dice Hebreos 11:6, perdón, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe, ¿cómo vas a ser salvo? Pero, ¿sin fe en qué? En su sangre. Es imposible agradar a Dios. O sea, yo tengo fe en el arca de Noé, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en otro, pero si no tienes la fe correcta, Dios no te va a sellar para que tú seas redimido y seas salvo con la sangre preciosa, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener dos citas más que son muy importantes. Efesios, vámonos, Efesios
1:17 es una de las citas más importantes. Quiero que tú te la aprendas y que tú la subrayes en tu Biblia, porque ahí nos dice la manera que somos salvos. Dice, en el cual esperéis también vosotros, oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Porque dice, no, toda la Biblia, no, oyendo la palabra de verdad es únicamente el Evangelio. Vamos a ver, nos dice, en cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Es Efesios 13. En el cual esperáis también vosotros oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, el cual también desde que creísteis, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Al ser sellado es una garantía de Dios, que nadie se va a meter aquí, nadie se va a salir, que este Espíritu se va a llevar tu alma al cielo. ¿Verdad? Dice sellado. Sellado quiere decir una garantía. Si tú no lo sabes, es una garantía de Dios. Y más adelante va en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, esa garantía es que ya el Espíritu que estaba muerto ya está sentado en lugares celestiales, arriba, para glorificarte. Y por último vamos a ver la cita 1 Corintios 3:16. Y ahorita vamos a cerrar y explicar cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen toda la salvación. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Al nosotros ser templo, ¿no sabe usted que nosotros somos una cosa especial, una cosa sagrada para Dios? No podemos perder nuestra salvación, no podemos perder nada. Entonces vamos a ver cómo Dios produce la creación, tanto la salvación. Ok, la gracia la produce el Padre. El regalo, que dice Juan 3, dice, Él dio a su Hijo. Dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, la gracia es del Padre. El mensaje de Juan el Bautista era el mensaje de gracia, ¿se fija? Después, fe dice que el Padre, la palabra, es fe en Jesús. La fe es Jesús. O el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús o el Espíritu Santo. Y la sangre es la sangre física que el Hijo derrama. ¿Se fija? O el Espíritu de Dios. ¿Por qué la fe es el Espíritu de Jesucristo? ¿Qué nos dice Efesios 6:17? Que la palabra de Dios, ¿qué dice? Vamos a leerla, Efesios 6:17. Ya es una de las últimas citas. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Se fija? Entonces vemos que en la Trinidad está la salvación, la gracia, la palabra y el Hijo o el Espíritu Santo. Dice Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O el Espíritu de Jesús, el Espíritu de verdad. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué dice Efesios 2:8-9? Somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, no nos pertenece ni la gracia ni la fe. ¿Por qué? Porque la fe, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y dónde se encuentra el Evangelio? Dentro de la palabra de Dios. Entonces, si el Evangelio se encuentra dentro de la palabra de Dios, no nos pertenece. Entonces, si nosotros escuchamos el Evangelio, que no es nuestro, Dios nos da esa medida de fe, si nos vamos a rendir para ser sellados.
Porque no todos van a ser salvos, solamente aquel que se rinda, que diga: Dios, yo quiero acabar la enemistad contigo, yo quiero acabar esa ira que tú tienes sobre mí, yo quiero ser comprado con tu sangre preciosa, yo tengo fe en tu sangre. Hay una persona que yo conocí en México que él me decía: yo no sé si soy salvo o si soy salvo. Y yo lo llevé a Romanos 3:25 y dice: tú tienes que tener fe en la sangre, en lo que hizo él. Y me dijo en una ocasión: desde que tú me dijiste eso, dice, tengo paz. Porque el Espíritu entró en él, porque creyó a la verdad. Entonces es muy importante que tú sepas que ¿quién produce la salvación? Dios. Entonces nadie puede añadir, quitar, cuidar tu salvación, nada puedes hacer. Cuando Dios te redime, te compra, dice en Efesios 1:6, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Él va a perfeccionarte, Él va a hacer que tú vayas a la iglesia, Él va a hacer ponerte el querer como el hacer, Él te va a decir: párate, vete a la iglesia. No, yo tengo que orar, yo tengo que servir. Eso es un religioso. Yo voy a la iglesia con mi voluntad o contra mi voluntad. Dios me lleva porque me lleva. Y si no, me va como feria. Entonces, ese es el verdadero Dios. Porque puedes desobedecer a Dios, pero el verdadero Dios es el que pone el querer como el hacer, el que hace la obra perfecta. Por eso es un poder sobrenatural. Por eso la gente no lo entiende, porque ese poder no lo puede entender hasta que el Espíritu Santo esté dentro de estas personas. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? ¿De quién produce la salvación? Bueno, está más que claro, ¿verdad? Porque tenemos que tener la gracia, la fe y la sangre proceden todas de Dios. Nada de nosotros, nada de nosotros. No, usted no llega al cielo: gracias Dios, ábreme la puerta San Pedro porque yo creí. Bueno, si no estuviera la palabra de Dios, no hubiera creído. Entonces, ¿la salvación de quién es? De Él, ¿verdad? No, Dios, ábreme las puertas del cielo, San Pedro, porque yo hice esto, yo hice el otro, yo me porté bien. Yo di diezmos a diestra y siniestra, Dios. No, nadie es salvo por obras, nadie es salvo por obras. Como dice en Romanos, 1 Corintios capítulos 8, que ninguna comida te hace menos acento o más para Dios. ¿Por qué? Porque Él ya te compró, Él produce todo lo que nosotros hagamos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio de quién produce la salvación, porque hoy en día hay mucha confusión de esta. Las personas creen que ellos pueden añadir, quitar o cuidar la salvación. Hay un pasaje en Filipenses que dice que tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Se refiere al oficio, porque no ven la traducción correcta en griego. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos des entendimiento, que nos ayudes para comprender la gran salvación, el gran regalo que tú nos has dado, como dice tu palabra, free, gratis, Padre, que un regalo inmerecido que no lo merecíamos. Yo te alabo y te bendigo y te pido que esta predicación, este estudio llegue a muchos lugares en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice. Amén. Que Dios los bendiga.